Espero que estén todos bien. Y ya terminamos, estamos terminando otro aspecto, que es el de la rapidez o velocidad. Ya vimos unos cuantos ejemplos y hoy vamos a terminar. Vamos a comenzar por una escritura que es la acelerada. Yo en algún momento cuando estuvimos viendo, no sé si fue en el video anterior, les dije que la escritura muy rápida o precipitada, cuando es en apuntes, que no se debía analizar y dar las interpretaciones de precipitada, se le daban más las interpretaciones de acelerada. Así que ahora voy a dar las interpretaciones. Digamos, uno ve los escritos y ve que a lo largo del escrito va aumentando la velocidad. Habitualmente, por ejemplo, si es una escritura pausada, pasa a ser total o parcialmente rápida. Puede ser también lenta, que puede pasar total o parcialmente a ser rápida. Es decir, cambia el ritmo normal, incrementando la velocidad, que se puede dar en palabras, en finales de palabras o en letras donde tienen una sobrevelocidad. Ahora, lo que tenemos que observar en la escritura, ¿qué es lo que domina? Si domina la voluntad o si domina la emotividad. Porque cuando hay buen trazo, acá en este caso, en estas dos escrituras, predomina la voluntad, porque sigue manteniendo el orden y la estructura de las letras, a pesar de que aumentó la velocidad. Por ejemplo, ven que acá está un poco más lenta, acá ya tiene mayor inclinación y es más rápida. Acá pasa lo mismo, pero por eso no perdió la calidad de la escritura. Entonces, nosotros lo observamos porque no es lo mismo que predomine la voluntad o la emotividad. Cuando predomina la voluntad, es decir, que la voluntad controla la acción, hay un deseo de perfeccionamiento, una voluntad persistente, una capacidad de acelerar el ritmo habitual de trabajo sin perjudicar la calidad, y también puede llegar a ser por el entrenamiento que ha tenido la persona o la disciplina. Hay un equilibrio interior y es un signo de salud, donde la persona se adapta a las condiciones del entorno y puede llegar a hacer muchas tareas y bien. Ahora, el tema es cuando domina la emotividad, donde hay perturbaciones en el ritmo, donde si quiere aumentar la velocidad puede llegar a disminuirla también. En este caso no, porque sigue manteniendo, aparte la escritura es clara, es decir, cuando se da con desorganización, con desorden, ahí estamos viendo que domina la hiperemotividad, donde hay una pérdida de dominio por la agitación, le puede llegar a dificultar también en la adaptación. Normalmente este tipo de escritura, por ejemplo, acá cuando aceleran y siguen manteniendo el movimiento, son especiales para los puestos de expedición y de producción. Pasando a un efecto contrario, digamos, acá por ejemplo tenemos una escritura donde de rápida, acá está rápida la escritura, pasa a partir de acá, empieza a lentificar la escritura. Yo le llamaría retardada, donde hay un freno de la energía, donde la persona es que se contuvo, se inhibió por una toma de reflexión quizás o prudencia, es un freno por escrupulosidad, porque puede ser por distintas causas. Hay que ver qué pasó ahí con esa persona, porque fue una reacción defensiva frente a la angustia, a la ansiedad. Hay que ver ahí si alguien dijo algo, es como que frenó el movimiento. Esa sería la escritura retardada, que es el efecto contrario. Ante la acelerada aumentaba la velocidad, esta lo frena. Ahora en el siguiente ejemplo vamos a ver una escritura que se llama constreñida o atormentada,
que la explica muy bien el grafólogo Augusto Wells, donde hay un avance dificultoso de los gestos gráficos y la significación nos indica que hay una intensidad de las tensiones emocionales, que hay un sufrimiento psíquico. Acá, por ejemplo, vemos cómo hay retoques, hay añadidos, hay correcciones que se van haciendo, la escritura es descendente, en algunos momentos es pastosa, hay trazos suspendidos también. Acá en este caso no se da, pero se suele dar también en escritura invertida, la que es muy apretada. Esta escritura, digamos, un término medio, pero tiene movimientos apretados, fragmentados, es decir, es una actitud coartativa, hay un agotamiento psíquico de la persona y puede haber, en general, como dice Augusto Wells, depresión en la persona. Bueno, ahora vamos a ver las características, que yo les dije que iba a hacer una listita. ¿Qué es lo que identifica la escritura? Y vamos a ver qué es lo que predomina. En principio, todo lo que sea inhibición en la escritura. La escritura apretada, que está conteniendo el movimiento, la escritura adosada, el choque de una letra con la otra, la escritura creciente, porque choca con los demás, de chica va a grande, cuando tiene excesiva presión, porque si uno maneja la profundidad hacia abajo no puede tener ligereza hacia adelante, la escritura desnutrida, la redonda, las formas en la inflada, la angulosa, pues ya de por sí al hacer el movimiento ya nos damos cuenta que es lenta. No es lo mismo ir hacia adelante en una curva que en ángulo. La caligráfica, por el esmero en las formas, la descendente, que va a ser el aspecto siguiente que vamos a ver, la invertida, sería inclinada hacia la izquierda, desligada, cuando tiene cortes frecuentes que en realidad no se deben dar, las terminaciones en maza también, la escritura que es monótona, estereotipada o es muy regular, los iniciales en punto, largos, curvos, complicados. Iniciales en punto son aquellos que la persona es como que se detiene a pensar, por eso le queda el punto ahí, no es por el instrumento que utilice para escribir. Los trazos accesorios, o sea, los adornos que no tienen ningún sentido, finales sinistrógiros que van hacia la izquierda, los subrayados en regla, pues ya de por sí si uno ve que utilizó la regla, perdió el tiempo para buscar la regla, así que identifican la escritura. Trazos recubiertos son aquellos que suben y bajan exactamente por el mismo lugar, o bajan y suben, lo mismo. Nosotros en general tenemos la tendencia a escribir hacia la derecha, así que un movimiento hacia la derecha tendría que tener. La escritura buclada, que es al revés del trazo, no al revés, pero es regresivo el movimiento, pues ya no baja sobre el mismo lugar, sino que va hacia atrás. Anomalías de la presión, tanto sean temblores, sacudidas, brisados, congestiones, luego frecuentes retoques, luego la escritura cerrada, todavía tampoco la vimos, es un aspecto que se llama abreacción, está relacionada con los óvalos, si son abiertos o cerrados, y cuando es escritura cerrada, está lentificando la escritura. Luego vamos a ver los movimientos que nos indican que la escritura tiende a rápida, todo lo que esté relacionado con la soltura, con lo dextrógiro, ¿no? La escritura extensa, que no sea muy grande, porque si es grande está haciendo un mayor trayecto y está perdiendo más tiempo. La escritura decreciente, la acerada, redondeada, sencilla, sin trazos superfluos,
la ascendente, inclinada, ligada, con enlaces originales, irregular, siempre que haya armonía en la escritura, es decir, no disarmónica, la escritura movida, los iniciales cortos y rectos. ¿Por qué? Porque está haciendo directamente lo que tiene que escribir, no anda dando vuelta, inicial corto, trazos esenciales, sin adornos, finales dextrógiros, abreviados, incompletos, acerados. En general, la gente que tiene más rapidez en la escritura suele abreviar. Luego, en cuanto a coligamento, tenemos la guirnalda, el ondulado, también serpentina, filiforme, los subrayados a mano alzada, la escritura progresiva y los puntos adelantados ligados a la letra siguiente, como también, por ejemplo, cuando lentifica la escritura, cuando los puntos son atrasados o muy precisos. Bueno, con esto hemos terminado el aspecto rapidez. Para la clase próxima vamos a hacer un resumen general de todo lo que estuvimos viendo de este aspecto, para luego vamos a continuar con el aspecto dirección, que tiene que ver con los renglones. Por eso se les hace escribir en una hoja en blanco. Espero que se haya comprendido y los espero para la clase próxima. Hasta pronto.